En este documental hablaremos de los movimientos sociales en México durante el modelo del crecimiento hacia adentro. En México se vivió un cambio radical y para un futuro próspero. Las empresas e industrias comenzaron a expandirse y crecieron las ciudades. Sin embargo, el modelo económico-político establecido falló y por ende se desencadenaron problemas sociales como movimientos médicos y estudiantiles, por un mejor salario, mejores oportunidades y leyes que protegieran su derecho de expresión. Una de las problemáticas más trágicas fue la matanza de Tlatelolco, en donde centenares de jóvenes murieron. Estas problemáticas hicieron que el pueblo demandara igualdad, ideas revolucionarias y reparto justo. Sin embargo, también trajo consigo los secuestros, la inseguridad y la represión. Movimiento magisterial de 1958. Este fue una serie de huelgas y un movimiento social en la que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, y que fue reprimido por el gobierno mexicano. Pero todo esto comenzó 2 años antes, en 1956, cuando el Frente Sindical Magisterial, encabezado por Don Salazar, había organizado la lucha de la sección 90 del CENTE con el fin de pedir mejoras salariales. Es así que en pleno periodo electoral, los maestros de primaria exigieron a la Secretaría de Educación Pública, la SEP, el 14% de aumento salarial o, en su defecto, irse a huelga. Pero, ¿por qué sucedió esto? Para comprender esto, tenemos que irnos 20 años antes de este conflicto, ya que los maestros habían entregado al ideario cardenista. Sin embargo, nunca llegó a la continuación del cardenismo, pues el sistema de educación pública se deterioró bastante y el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines congeló su salario, pidiendo con presión y paciencia a un magisterio que engrosaba los índices de pobreza nacional. El 12 de abril de 1958 se desbordó ese descontento, pues los maestros de primaria invadieron el Zócalo. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, habiendo varios muertos y decenas de heridos. Lejos de resolver el movimiento de una forma pacífica, la política de intolerancia gubernista le dio un nuevo sesgo. El 19 de noviembre, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el MRM, organizó una marcha del Monumento a la Revolución hasta la Plaza de la Constitución, exigiendo, además de su aumento salarial, castigo a las autoridades culpables. Ese mismo día, los maestros de la sección 90 suspendieron labores y los dirigentes del MRM desconocieron a los líderes sindicales y entregaron el pliego petitorio a la SEP, que intentó evadir el conflicto y cerrar las puertas. La respuesta de la SEP fue simple, una provocación, ya que decían que la solución magisterial tendría que hacerse por conducto del sindicato, pues no se podían resolver los problemas con movimientos ilegales. A pesar de la evasión de las autoridades, el movimiento magisterial no se desalentó. El 30 de abril, el MRM decidió tomar los patios de las oficinas de la SEP hasta no ver una solución a este conflicto. La ocupación de la SEP por los otonistas fue durante casi un mes. Más de 1,500 maestros realizaron 2 mítines diarios en los patios de los edificios de las calles de Argentina y González Obregón. Los maestros, que exigían el cese de la violencia, imponían de facto de derecho de huelga y emplazaban al gobierno en sus propios recintos. La ocupación de la SEP encendió pasiones nada ocultas con la iniciativa privada, que pedía el desalojo por la fuerza. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, exigía el control de la situación al costo que fuera. La Asociación de Banqueros pedía una limpieza total de socialistas y comunistas de las escuelas, y los empresarios regiomontanos pedían que fuera declarado un estado de sitio.
Sin embargo, la indecisión del gobierno provocada por las campañas electorales dio solución al conflicto. Pero aquí no acabó todo. El 7 de septiembre, cuando el MRM se proponía realizar una manifestación para exigir el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical y apoyo a las demandas de los ferrocarrileros, porque hay que recordar, hay que hacer mención de que en este movimiento también se estaban apoyando a los ferrocarrileros, a los médicos, entre otros sindicatos. En fin, los maestros fueron reprimidos de una forma violenta otra vez, antes de la realización de este mitin. Otón Salazar y los principales dirigentes fueron aprehendidos y torturados. Y se podría decir que no tuvo un buen fin este movimiento, ya que pues este fue el fin, la tortura y pues tal vez la muerte de sus representantes. Movimiento ferrocarrilero de 1958. Este movimiento inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la Gran Comisión por Aumento de Salarios. Se consolidó con la proclamación del Plan del Sureste el 12 de junio y el estallido de paros a partir del 26 de ese mes. El 28 de junio, su primera gran manifestación en el Distrito Federal es reprimida al terminar por la policía y los bomberos. El ejército ocupó el mismo día todos los locales sindicales. Ante la persistencia y ampliación de la lucha, las autoridades laborales tuvieron que aceptar que hubiera elecciones sindicales, mismas que gana por abrumadora mayoría Demetrio Vallejo, un militante del POCM, quien toma posesión como secretario general el 27 de agosto de 1958. Pero esto no acaba ahí. El 25 de febrero de 1959 estalla la huelga de los ferrocarriles nacionales por la revisión contractual y se logra un acuerdo de aumento salarial. El 25 de marzo estalla la huelga en el ferrocarril del Pacífico y el ferrocarril mexicano, demandando un aumento similar, que es declarada inexistente. Y hay un paro de solidaridad de media hora en los ferrocarriles nacionales. Al día siguiente, el sindicato propone al gobierno levantar los paros a cambio del cese a la violencia al contrato colectivo. Pero el 27 comenzaron los despidos. Y cuando aún continuaban las pláticas con el gobierno, se procedió a la detención de Vallejo y los demás líderes sindicales. El ejército ocupó todos los locales sindicales e instalaciones ferrocarrileras. Aprehendió a casi 10,000 trabajadores y luego fueron despedidos casi 9,000. El 3 de abril se reprimió en el Distrito Federal una manifestación popular en apoyo a los ferrocarrileros y se detuvo a más de 300 personas. El paro siguió desorganizadamente hasta el 12 de abril, pero el 15 el gobierno logró instalar una directiva sindical llamada Charra. La represión prosiguió con el asesinato en Monterrey del ferrocarrilero comunista Román Guerra Montemayor y la detención el 17 de mayo de 1960 del líder del POCM, Valentín Campa. Se mantuvo varios años en prisión a 800 ferrocarrileros, 150 de ellos acusados de comunistas, incluido Vallejo. Movimiento Rubén Jaramillo. Rubén fue un militar y político de origen campesino, originario de Zacualpan, Estado de México, pero desde muy pequeño vivió en Morelos y luchó en la Revolución a los 14 años. En diciembre de 1918 dejó la lucha zapatista para ir a trabajar en una hacienda. A la muerte de Zapata fue aprehendido y salió de Morelos. Cuando Obregón llega a la presidencia, vuelve a Morelos. Tiempo después, gracias a la muerte de Zapata, las tropas están desorganizadas. Rubén junta a las tropas y les propone: ante los problemas que se nos presenten, no doblegaremos. Si no, trataremos de enfrentarlos no con armas, sino con razones. Gracias a que es nombrado delegado de la Confederación Nacional Campesina, se incorporó a la política de Lázaro Cárdenas.
Rubén presenta un plan innovador, donde se incorpora a los campesinos y obreros para probar caña de azúcar y arroz. La finalidad era que los campesinos y obreros salgan de su pobreza, para tener una vida digna, pero gracias a grandes problemas esta solución no funcionó, y solo causó fricción con Rubén Jaramillo. Dentro de la política de Rubén Jaramillo, en 1945, POAM fue fundado. Se lanzó a la gobernatura, pero no tuvo algún éxito. Se levantan armas gracias a las irregularidades electorales, donde ganaba el PRI, mejor se rindió. Dio inicio a la movilización legal de miles de campesinos a tierras sin producir. Redacta un plan llamado Plan del Cerro Prieto. En 1958, Adolfo López Mateos le ofrece garantías para dejar las armas. En 1961, Rubén ingresa al Movimiento de Liberación Nacional. Tiene como objetivo formar un bloque progresista en México. En 1962, la policía judicial y el ejército hicieron prisioneros junto con su familia y fueron asesinados. Casi 5,000 campesinos acudieron a despedir a su líder. Los campesinos que quedaron insatisfechos y las manos del presidente llenas de sangre. Su lucha fue por los mismos principios que Zapata. Movimiento estudiantil. Este movimiento dio sus inicios en el conflicto entre preparatorias donde intervino la policía. Después, al parecer, México sería la sede de las Olimpiadas. Y por ende, llegaron muchos reporteros. El gobierno quería dar una apariencia de perfecta paz y prosperidad. Pero estas Olimpiadas provocó que varias escuelas, que entre ellas estaba el Politécnico, UNAM y Chapingo, estuvieran en contra, y serán una manifestación que sería sofocada por la policía, pero no pudo con los estudiantes. Entonces intervino el ejército, el cual tomó la situación con mucha violencia a los estudiantes de algunas de las universidades antes mencionadas, provocando a varios estudiantes lesionados. Esto creó intolerancia en la UNAM, donde la mayoría del plantel estaba apoyando a los alumnos. Otras universidades de la capital y de los diferentes estados se unieron a la huelga. Luego preparatorias, vocacionales e instituciones de educación superior estaban también. El gobierno no sabía qué hacer ante una situación tan inesperada. Muchos maestros y obreros se unieron todos, muy descontentos por el autoritarismo del gobierno. El movimiento pedía que liberaran a los presos políticos y castigaran a los culpables de la depresión. También deseaban una democracia. El gobierno estuvo totalmente en desacuerdo con lo que demandaba el movimiento. Por el contrario, el ejército ocupó la Universidad de la UNAM por 12 días. Todo el país sufrió una gran tensión. Estaban cerca las Olimpiadas y el gobierno necesitaba acabar con el movimiento. Se reunieron más de 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, este día fue muy triste ya que el mitin fue disuelto a la fuerza. Estas situaciones ocasionaron que el país se sintiera más triste y con coraje, que ni las Olimpiadas borró. El gobierno se desprestigió. La versión oficial murió en el Hospital Civil de Morera por fractura de cráneo debido a la contusión sufrida en el choque. Sin embargo, quienes viajaban con él aseguraban que las heridas no eran de gravedad y que lo más probable es que los soldados, al conocer su identidad, lo ultimaran ahí mismo o lo dejaran morir. La muerte de Genaro Vázquez. En la madrugada del 2 de febrero de 1972, el auto en el que viajaba, acompañado del segundo mando de la ACNR, José Bracho Campos y otros 3 militares, estrelló contra el alerón de un puente de la carretera de México-Morelia. Ejército mexicano, que primero penetró en la Costa Grande de Guerrero, pretextando acciones sociales y luego emprendiendo una guerra de baja intensidad contra la insurgencia armada de Vázquez y Lucio Cabañas. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas negaron la existencia de los grupos insurgentes, aunque posteriormente no les quedó de otra alternativa que reconocer el problema. El 11 de noviembre de 1966, Genaro es detenido por la policía de Guerrero, a las puertas de la Central Campesina Independiente de la Ciudad de México, y condució a Chilpancingo, la capital de Guerrero. Estuvo preso en la cárcel de Iguala, en donde es liberado por el Comando Armado el 22 de abril de 1968. Mientras era traspasado por la policía para ser atendido en el centro de salud, su grupo realizó diversos combates y secuestros con rescate. Genaro era un hombre con la mayor preparación política e ideológica que Lucio, que ocasionó que fuera preso en la cárcel de Lecumberri, donde fue liberado en 1968 por un comando armado de la ACG, año que pasó a la clandestinidad armada para encabezar la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. El gobierno de Raúl Caballero Aburto en Guerrero, Vázquez fundó en 1950 la Asociación Cívica Guerrerense ACEG y la Central Campesina Independiente CCI, organizaciones políticas de oposición al oficialismo. Inmediatamente
Genaro Vázquez se puso a la cabeza de las manifestaciones en repudio al gobernador, por lo que en 1927, en abril de 1960, fue aprehendido en las cercanías de Tololapan y liberado el 12 de mayo en ese mismo año. Realizó una caravana en la Ciudad de México, misma que fue recibida por Adolfo López Mateos. En su entrevista culparon a Caballero Aburto de falta de garantías constitucionales en el Estado, de despojo de tierras a los campesinos y de represión de parte de los pistoleros y policías, de fraudes electorales en algunos municipios y de robo a su favor, y de algunos de sus familiares pidiendo la desaparición de poderes poderes. Puta madre. Guerrilla Sierra Madre del Sur. Genaro Vázquez Rojas fue uno de los líderes sindical del magisterio guerrerense que, tras formar parte de la oposición política del gobierno de Guerrero, pasó a la clandestinidad y formó uno de los varios grupos armados que se desarrollaron en la Sierra Madre del Sur durante las décadas de 1960 y 1970. Simpatizó con el Partido de los Pobres. La Guerra Sucia se conoce en México el conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. En México, la Guerra Sucia es un tema poco conocido por el grueso de la población. Esto debido a que el PRI ha ocultado o eliminado la información y tampoco se redactó el libro de historia, ya que la historia de México ha sido bastante manipulada para no dividir a la población y rechazar la herencia española. Un suceso importante fue la represión en contra del movimiento estudiantil de 1968. La reforma política de 1977 legaliza la existencia del Partido Comunista Mexicano, ya que había sido proscrito por el gobierno mexicano. El movimiento ferrocarril encabezado por Dimitro Vallejo en 1958 también se confrontó con el Estado, la sociedad civil, a través de los organismos no gubernamentales, reclamaba la existencia de la práctica de la guerra bajo intensidad de parte del Estado mexicano en contra de la oposición no partidista. La Guerra Sucia dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, relacionadas con crímenes del Estado durante las décadas de 1960 a 1980 asiste a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean muchas más. Tanto solo como Comité Eureka maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y el 2001, en las cuales más del 53 corresponde a personas desaparecidas hasta la década de 1980. La mayoría de los archivos de la nación que detallan la operación de control de Estado permanecen en secreto de razón de seguridad. Y bueno, en conclusión llegamos a lo siguiente. México es un país que pudiera desarrollarse y desenvolverse de diferente manera si no fuera por acontecimientos pasados que lo marcaron para siempre. Uno de los ejemplos más claros fue la matanza de estudiantes, ya que se reprimió el derecho de la libre expresión con agresión. Antes de este conflicto había ya movimientos que luchaban por libertad, la modernización, la distribución equitativa de tierras y la justicia y la igualdad de la ciudadanía. En la Constitución mexicana se establecen los derechos de los ciudadanos, los cuales en esos tiempos, como vemos, no eran respetados como se debían. Los presidentes, gobernadores y militares no cumplían con el trabajo de respetar esas garantías individuales. El gobierno se hacía ciego. Los ciudadanos que alzaban la voz eran encerrados, encarcelados y humillados. Y los que no simplemente cedían a la voluntad del gobierno. Lo que no se puede reclamar es que la economía durante esa época fue alta, permitiendo así la entrada de electricidad, ferrocarriles y una mejor explotación de petróleo, lo que logró un buen nivel socioeconómico. Al final todo se vino abajo, cuando se dejaron de respetar los derechos y a no deberse administrar el gobierno. Hubo cambios que ahora no hacen quienes somos mexicanos, orgullosos de cultura, llenos de literatura y genios literarios, genios en la revolución tecnológica y genios arquitectónicos que aprendieron a luchar desde abajo para tratar de sacar a su país del mal gobierno, aunque realmente no siempre el gobierno tiene la culpa. Nosotros como ciudadanos en la actualidad también debemos hacernos escuchar, luchar por nuestros derechos y evitar abusos de los más altos. Un cambio de conciencia no empieza por el presidente en cargo, empieza por los ciudadanos limpios, honestos y trabajadores. Si los ciudadanos cambiamos el país,
Si los ciudadanos cambiamos el país también cambiará. Es por eso que debemos dar un ejemplo.